Hoy estamos en la infame Tierra de Nadie de la Primera Guerra Mundial. Desde este temido territorio vamos a analizar los gases químicos que fueron tan devastadores y tan aterradores. Vamos a ver qué eran, qué tipo de gases existieron, qué causaban y cómo se protegían los soldados de estos gases que cambiaron las reglas del juego durante toda la batalla. Como vimos en el video anterior de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la guerra se había estancado, ambos ejércitos se miraban a través de la Tierra de Nadie y los asaltos de infantería eran inservibles. Es por eso que los generales estaban desesperados por encontrar algo, cualquier cosa, algo que pudiera desalojar a los enemigos de las trincheras. Y acá es donde entra en juego la guerra química. La idea era simple, pero a la vez era macabra. Usar una sustancia que no destruyera las defensas físicas, como el caso de la artillería, sino que destruyera la capacidad de los hombres de defenderlas. Un arma que literalmente limpiara la trinchera sin que el atacante tuviera que exponerse. El uso de los gases iba contra las convenciones de La Haya, pero en medio de la guerra total, las normas se evaporaron y fue Alemania que buscaba romper el estancamiento el que dio el primer paso. El gran protagonista inicial fue el químico alemán Fritz Haber, un genio que también fue fundamental en la producción de fertilizantes y que paradójicamente fue el principal impulsor de la guerra química. Todo esto comenzó en abril de 1915, en Ypres, Bélgica. Los alemanes lanzaron el primer ataque a gran escala con gas venenoso y el protagonista fue el gas cloro. Este es el primer gas que vamos a analizar. La forma de usar el gas cloro era rudimentaria, pero era efectiva. Se usaban cilindros presurizados en la trinchera que se abrían cuando el viento soplaba hacia el enemigo. Imaginen a los soldados viendo una niebla densa, de color verde amarillento, moviéndose lentamente y sin piedad por el campo de batalla. Al principio pensaron que era solo humo, pero el pánico comenzó cuando los primeros soldados lo respiraron. El gas cloro es un agente asfixiante, causa bajas por ahogamiento interno. Al entrar en contacto con la humedad de los pulmones, se convierte en ácido clorhídrico. Este ácido quema y destruye el tejido pulmonar, haciendo que los pulmones se llenen de líquido, causando que la víctima se ahogue lentamente. Al principio la única defensa conocida era empapar un trapo o un pañuelo con orina y cubrirse la cara. Sí, exactamente, usaban orina porque el amoníaco de la orina lograba neutralizar un poco el cloro. Así los soldados podían respirar un poco para buscar algún tipo de refugio, aunque en las trincheras era prácticamente imposible. De hecho, en mi libro menciono todo lo vinculado a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Se encuentra en Amazon, disponible en formato físico o digital, para ser leído en todos los dispositivos móviles, y el link se encuentra en la descripción del video. El ataque en Ypres fue un éxito táctico para Alemania, pero un desastre moral. Los aliados quedaron horrorizados y por supuesto respondieron rápidamente. Y ahí es cuando comenzó la guerra química. Recordemos que el cloro era visible y su olor era fuerte. Algunos soldados lo describían como olor a piña podrida o heno, y esto le servía para dar un aviso. Sin embargo, el siguiente gas que también fue creado por Alemania fue mucho más insidioso. Este fue el gas fogeno. El fogeno era un agente asfixiante aún más potente. La gran diferencia y lo que lo hacía tan mortal era su sutileza. Era casi incoloro y su olor, muy similar a heno recién cortado, hacía que los soldados no lo reconocieran de inmediato. Podían respirar una dosis letal y no sentir absolutamente nada a excepción de una ligera tos. El gas fogeno tenía una acción retardada. Los soldados parecían estar bien, pero a las 12 o 24 horas de haberlo respirado empezaban los síntomas graves. La tos empeoraba y el ácido en los pulmones hacía su trabajo, llevando todo esto a un edema pulmonar. Muchos soldados perdían la vida en la cama. Debido a la baja volatilidad y a esta acción retardada, el fogeno fue uno de los gases más usados y responsables por el mayor número de víctimas directas por agentes químicos en la guerra. En este preciso momento fue cuando todos los ejércitos se dieron cuenta de que el gas ya no se iba a lanzar por viento, sino que se iba a disparar a través de proyectiles de artillería. De esta forma no tenían que depender del clima y la forma de ataque iba a ser mucho más precisa. Avanzando un poco más en el tiempo, llegamos a 1917, donde se utilizó por primera vez el famoso y el más infame de todos los gases, el gas mostaza. Este gas no buscaba asfixiar, sino quemar. El gas mostaza es un agente vesicante. Vesicante viene de vejiga, es decir, produce ampollas gigantes como quemaduras graves, pero no solo en la piel. Quema los ojos, causando ceguera temporal o permanente, quema las vías respiratorias, los pulmones, y si toca la comida, quema el sistema digestivo y el estómago. Lo peor de este gas es su persistencia. Se adhería al suelo, a la ropa, al barro. Incluso una zona contaminada con gas mostaza podía ser letal durante días o semanas. Un soldado podía tocar un saco de arena contaminado y sufrir quemaduras a las horas. Con este gas, ningún
ninguna máscara era eficaz, ya que la exposición de la piel de las manos, pies, cuello y orejas era suficiente para incapacitar a todos los soldados. Respecto al olor, algunos soldados coinciden en que olía a mostaza, a ajo o a rábano picante, sumado a la nube de color mostaza que producía. Si una persona sobrevivía, las cicatrices físicas y el daño pulmonar crónico lo acompañarían por el resto de su vida. El impacto del gas mostaza fue más impaciente que letal. Su objetivo principal no era generar bajas, sino herir e incapacitar para colapsar todo el sistema médico del enemigo. La guerra química se convirtió en una carrera de armamentos entre el ataque y la defensa. El gas era tan efectivo como lenta era la respuesta del enemigo. Las primeras defensas, como ya dijimos, eran paños mojados en orina. Sin embargo, rápidamente pasaron a soluciones más sofisticadas. Y para entender cómo sobrevivían los soldados, vamos a ver un poco el equipamiento, es decir, las máscaras de la Primera Guerra Mundial. En primer lugar estaba la máscara PH Helmet o el saco químico o capucha de tela. Era una franela de 2 capas impregnada de fenato de sodio y hexamina. Era eficaz contra cloro y niveles bajos de fosgeno. Protegía contra gases lacrimógenos y era nula contra el gas mostaza. Una ventaja es que era barata, ligera y fácil de transportar. Otra desventaja es que el CO2 acumulado dentro de la capucha hacía que el soldado se asfixie con su propio aliento y los lentes de vidrio se empañaban muy rápido. En segundo lugar está la máscara alemana M1917. Estaba hecha con cuero de oveja tratado con aceites, oculares de celuloide y filtro de rosca de carbón activado. Protegía de manera eficaz contra fosgeno y cloro gracias a su filtro multicapa y además protegía también contra el gas mostaza. Pero el gas mostaza degradaba bastante el cuero si la máscara estaba muy expuesta o mucho tiempo expuesta al gas mostaza. Una ventaja era que los soldados podían cambiar el filtro en segundos sin quitarse la máscara, pero una contra es que si el cuero se secaba, se volvía rígido y perdía el sello hermético y podía filtrarse gas por detrás de la máscara. Los soldados tenían que aplicar grasa constantemente para que no haya fugas. En tercer lugar está la máscara francesa M2. Era una máscara multicapa, hasta 40 capas, saturada en soluciones químicas. Protegía únicamente ante concentraciones bajas de gas. El problema es que cualquier ataque concentrado y prolongado saturaba la tela. Era ligera y su visibilidad era una ventaja, y una contra era no contar con una válvula de exhalación eficiente. El aire sucio y el limpio se mezclaban fácilmente. En cuarto lugar estaba la máscara británica llamada respirador de caja pequeña. Era una pieza facial de tela cauchatada con un tubo corrugado de goma y una pequeña caja metálica con capas de carbón y cal. Protegía de forma total contra el gas cloro y el gas fosgeno, pero era muy difícil de usar con cascos. Además, era muy pesada en el cuello. Una ventaja era que tenía un clip en la nariz y una pieza bucal como de buceo, y si la máscara se rajaba, el soldado seguía respirando aire filtrado por la boca. Pero era extremadamente incómoda, causaba llagas en la nariz y fatiga en la mandíbula. A pesar de todo esto, el miedo en las trincheras continuó. La rutina del soldado incluía llevar la máscara siempre encima, y el momento más aterrador no era el ataque enemigo, sino la alarma de gas. El sonido de una campana o un grito de un compañero hacía que los soldados tenían que ponerse en menos de 10 segundos la máscara y de forma correcta. Un segundo de retraso o una máscara mal ajustada podían hacer que el fosgeno o el cloro hagan su trabajo. Pero no solo los soldados usaban este tipo de protecciones. Los caballos, mulas y hasta perros tenían sus propias máscaras de gas diseñadas. Esto demuestra cuán omnipresente se volvió el miedo químico en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. La guerra química tuvo un impacto inmenso, no tanto por el número de muertos, que fue relativamente bajo en comparación a las bajas producidas por artillería, sino por el número de heridos permanentes y el pánico que generó. Se estima que más de 1.300.000 soldados fueron dados de baja por causas de la guerra química. El legado más importante del gas venenoso fue moral. Esto llevó a la firma del Protocolo de Ginebra de 1925, que prohibió el uso de gases venenosos y bacteriológicos en cualquier guerra, y el gas cloro, el gas fosgeno y el gas mostaza fueron 3 gases que pasaron a la historia de la Primera Guerra Mundial, donde todos los soldados fueron víctimas de esto, inclusive Adolf, el famoso pintor austríaco, cuando combatió en la Primera Guerra Mundial, que sufrió ceguera temporal y tuvo que ser trasladado al centro médico de la retaguardia. Como saben, leo todos sus comentarios, por lo que los invito a comentar, a dejar su like si les gustó este video, si les gusta ser parte de la comunidad, y a ver todos los videos cortos y los videos largos que estamos creando en la comunidad, ya que el objetivo del canal es compartir todo el conocimiento tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el siguiente video.